Entonces, resumen, conocimos que existe algo que es el Sistema Internacional de Unidades, sus siglas SIU, Sistema Internacional, esto parece una internacional de unidades, que lo que hace es regular el, los mecanismos con los cuales nosotros medimos. Habíamos visto que medir, ¿qué era medir? Comparar. Sí, es comparar dos cosas, una de ellas va a ser mi unidad. Entonces, comparar con una unidad. O sea, si yo digo, si yo elijo mi unidad como un lápiz, puedo utilizar el lápiz como mi unidad, muy impreciso, pero lo puedo utilizar. Si yo quiero comparar con tazas, por ejemplo, cuando yo cocino, si quiero comparar con tazas, puedo comparar con tazas. Si quiero utilizar cucharadas, pues con cucharadas va a ser esa mi unidad y puedo hacer las comparaciones. Hay este hay definiciones muchísimo más precisas, muy precisas. Por ejemplo, me parece que un segundo es el tiempo que le toma a un átomo no me acuerdo de qué sustancia, en recorrer determinada cantidad. Entonces, obviamente nuestros relojes pues no se basan en eso. Hay algo que se llama el reloj atómico internacional, que con base a ese reloj nosotros todos nuestros horarios están basados. Nuestros horarios que tenemos en nuestros celulares, en nuestras computadoras, se basan en ese reloj. Así tenemos diferentes medidas. Por ejemplo, un kilogramo también tiene una definición, que no las vamos a tocar ahorita porque no las vamos a utilizar. Habíamos visto que existen algo llamado submúltiplos y múltiplos. Ajá. Los submúltiplos, ¿cómo? A ver, otra vez tu pregunta. Sí, es que depende, eso es a lo que voy ahorita, eso es lo que quiero tocar en ese momento. Los submúltiplos son cantidades, bueno, son factores que van a hacer más chiquita tu cantidad. Por ejemplo, si tienes un metro, para poder medir el metro, para hacerlo más chiquito, un metro por 10 a la menos 2, esto te va a dar 1 por 10 a la 10 sobre 2, lo cual te va a dar 1 por 1 sobre 100, y esto te da 1 sobre 100, y esta cosa es el equivalente a un centímetro. Entonces, observa que sí hubo una división, pero en realidad también una multiplicación aquí. Los múltiplos me van a incrementar mis mis cantidades. ¿Mande? Ajá, pero entonces esto es 0.01. Un centímetro es 0.1 metros. O sea, 0.01 metros es igual a un centímetro. ¿Sí? Entonces necesito 100 de esos para poder formar un metro. Por eso es centi de 100. Aquí. Y los submúltiplos es todo lo contrario. Vamos a multiplicar, por ejemplo, si tengo un gramo, entonces puedo multiplicar por este, por 10 a la 3, y 1 por 10 a la 3 es 1000, y 1 por 1000 es pues 1000, y tenemos que esto es 1000 gramos es igual pero aquí me faltó, 1000 gramos es igual a 1 kilogramo.
¿sí? O sea, estos que yo pongo aquí, por ejemplo, este que le puse, que estoy marcando de azul en el múltiplo, y este que puse aquí en el submúltiplo, no es ahí, es en este. Y esos que pongo ahí son los múltiplos y submúltiplos. Lo que me van a hacer es que los múltiplos me van a multiplicar varias veces la misma cantidad para medir cosas más grandes, y los submúltiplos lo van a hacer para medir cantidades más chiquitas. Por ejemplo, hemos puesto el ejemplo de que si quiero pesar un carro, utilizo las toneladas, que son una unidad más grande. Una tonelada es más grande que un kilogramo, y un kilogramo es más grande que un gramo. Y por ejemplo, si estoy hablando de sustancias como los medicamentos, que muchas veces, incluso las vitaminas vienen en microgramos, no vienen en miligramos, sino microgramos, que se escribe así, una mu, que es la letra griega, y una g, microgramos. Pues voy a utilizar los microgramos porque son cantidades muy chiquitas las que se tienen que medir con mucha precisión. ¿Sí? Bueno, también conocimos que podemos hacer conversiones, que es pasar de una unidad a otra unidad. O sea, si tengo, por ejemplo, centímetros, me puedo ir a metros. Si tengo metros, me puedo ir a pulgadas. Si tengo toneladas, me puedo ir a libras. Por ejemplo, si a mí se me antoja, me puedo ir a libras. Puedo hacer conversiones. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que el resultado de cada uno de los problemas que yo esté resolviendo los tenga en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? Entonces necesito estar en el Sistema Internacional de Unidades. Ok, vamos a comenzar a hablar ahora de una de las cosas que más se ha investigado en la física. Bueno, lo de las primeras cosas que se comenzó a investigar, que es el movimiento. Antes las ciencias no estaban tan separadas como ahora. Antes la gente se dedicaba, por ejemplo, si alguien sabía de matemáticas, sabía de física y sabía un poquito de química y de filosofía. Entonces mucha gente se comenzó a interesar mucha gente de otras áreas se comenzó a concentrar en la física, y lo primero que podemos ver de la física es el movimiento. ¿Qué es el movimiento? Ay, dame un momento. Ay, ya. Ya, perdón. Gracias. En la física, pues siempre comenzamos hablando, ¿no? De qué rayos significan las, este, las palabras, ¿no? Siempre comenzábamos describiendo qué es la física. ¿Tú qué crees que sea? Ok. ¿Alguna otra idea? A ver, la física es el estudio de los componentes del universo. Lo que antes se conocía como también es como el estudio de la naturaleza, pero el problema es que ahorita naturaleza nosotros lo definimos como cosas como árboles, cosas verdes, los conejitos, los perritos, cosas vivas, ¿no? Y no, naturaleza nos referimos a todo el lugar en el cual nosotros vivimos o nosotros habitamos. Entonces aquí muchas veces física significa que es natural o relativo a la naturaleza.
pero nosotros ya en nuestros tiempos actuales lo podemos decir mejor como el universo, lo que compone el universo. Y bueno, aquí comenzamos con uno de los grandes problemas, ¿no? ¿Qué es lo que compone el universo? Pues el universo está compuesto de varias cosas: energía, materia, espacio, tiempo, fuerzas, interacciones, partículas. Entonces la física es un campo gigantesco de estudio, es grandísimo. La física no nada más es estar analizando movimientos, son muchísimas cosas. Por ejemplo, la física tiene diferentes áreas. Nosotros lo que tenemos más a la mano es la mecánica, que la mecánica de que se va a encargar de estudiar el movimiento. Pero la mecánica incluso tiene muchísimas ramificaciones. Por ejemplo, existe algo que se llama mecánica de fluidos, que pues tú qué crees que estudie. Líquidos y el estado gaseoso. Los fluidos son los dos estadios de la materia, el líquido y el gas. Entonces, esos también tienen muchísima área de estudio, se utilizan muchísimo en diferentes aplicaciones. Otra cosa que también, por ejemplo, existe la mecánica celeste. ¿Tú qué crees que estudie? El cielo. Bueno, más que el cielo, estudia más hacia las afueras el movimiento de los astros. Porque también son cosas muy complicadas de pronto de llegar a estudiar, porque hay muchas fuerzas que interactúan con ellos. Existe también dentro de la misma mecánica, hay dos ramas, que una de ellas es en la que nos vamos a centrar. Está la dinámica y está la cinemática. Nosotros nos vamos a ir sobre la cinemática, pero ahorita hablamos de qué rayos significa cinemática. Nosotros nos vamos a encontrar ahí. La física también tiene otras muchísimas áreas. Ese es el área de las mecánicas, que es el estudio del movimiento. Pero hay mucho más. Hay mucho más áreas. Por ejemplo, está el área de la electricidad y magnetismo, que en sí estudia. No, ¿qué? ¿Qué cosa? No, electricidad y magnetismo. No, mecánica está dentro de la cinemática. La mecánica es el estudio del movimiento. Aparte, otra área muy aparte es la electricidad y el magnetismo. ¿Sí? Este, la electricidad y el magnetismo, pues la electricidad es un efecto, bueno, no un efecto, sino es este, en sí es el movimiento de electrones que tiene muchas implicaciones. El magnetismo es una de las fuerzas, fundamentales del universo, el magnetismo. Ahí hay también mucha área de estudio. Por ejemplo, el magnetismo lo ocupamos cuando se hacen tomografías. El magnetismo nos da efectos como el que provoca los imanes. Nuestro propio planeta ocupa el magnetismo para poder protegernos. El planeta tiene un escudo magnético que desvía partículas dañinas del Sol, las desvía hacia otros lugares, las repele. Entonces también es muy importante el estudio del magnetismo. Hay muchísimas áreas, como te digo. A ver, otra área está la mecánica no, la, la física nuclear. La física nuclear lo que estudia es cómo se comportan los átomos en su interior. Y bueno, la empleabilidad más cercana es la generación de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque cuando tenemos átomos y nosotros estos átomos los golpeamos y provocamos que se separen, esta reacción provoca muchísima energía.
Y esa energía nosotros la podemos ocupar para crear otros tipos de energía como nuestra energía eléctrica. También está la óptica y láseres. Este, que estudia cómo se comporta la luz, cómo se comportan ciertas partículas cuando se les implementan diferentes, por ejemplo, efectos mediante magnetismo, mediante barreras físicas, barreras mecánicas. Los láseres también tienen muchas aplicaciones, porque el láser es un flujo de, aunque es una luz, es un flujo muy concentrado de la propia luz, enviado con mucha fuerza. Entonces se utiliza mucho, por ejemplo, en la medicina, se llega a utilizar mucho los láseres para poder hacer cirugías. También hay, por ejemplo, la física biomédica. Es como si un médico y un físico tuvieran un hijo, porque se encarga del estudio se encarga de los laboratorios y de los aparatos a gran escala que se utiliza para poder hacer diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, los físicos biomédicos se encargan de los aparatos de tomografías, de los aparatos de rayos X, de ciertos laboratorios, porque no cualquier persona, no cualquier ingeniero es capaz de entender el comportamiento de una de esas máquinas. Son muy complejas, son muy complicadas. Entonces, no se necesita un ingeniero, ahí se necesita un físico biomédico. Bueno, ya sí, ¿no? Hay muchísimas áreas. Ahorita vamos al siguiente pizarrón, por favor. Uy, no, y también está la física computacional, está la física de los físicos que estudian la radiación, este, los físicos de nanopartículas, los físicos de materiales. No, hay muchas ramas, muchísimas. Es como la matemática, es una cosa inmensa, gigantesca. Y todavía se pone peor, ¿no? Cuando, por ejemplo, el físico y los médicos tienen hijos, pues está la física biomédica. Cuando los físicos y los matemáticos tienen hijos, tienes a físicos matemáticos que están pensando en otras dimensiones. Cuando un físico y un químico tienen hijos, sale un físico que estudia propiedades de los materiales o física nuclear. Entonces son ramas gigantescas. Pero ahorita nosotros nos vamos a ir a la física, en la mecánica, vamos a trabajar un poquito con el movimiento, mecánica, más específicamente en la cinemática. ¿Y qué rayos es la cinemática? Eso no te lo dije, vamos a ver qué es la cinemática. La cinemática nos va a dar el estudio del movimiento de un cuerpo sin que me importe, o bueno, sin importar las causas del movimiento. O sea, vamos a comenzar a estudiar el movimiento. Pero a diferencia de la dinámica sí me va a importar las causas, qué es lo que causa el movimiento. Aquí me voy a deshacer de esas preguntas y solamente nos vamos a centrar en qué es lo que pasa con el movimiento, cómo se comporta. Pero tenemos que definir algo. ¿Qué es el movimiento? A ver, tú dime qué es el movimiento. Ojo, esto es muy importante. Te lo voy a estar preguntando constantemente. ¿Qué es el movimiento? Entonces ponme atención. Ahorita no sabes muy bien, pero a ver, ¿qué ideas me puedes dar acerca del movimiento? Seguramente era trayectoria. No, trayectoria no.
Es trayecto y... Sí, ahorita nosotros también vamos a ver algo así. El trayecto y la distancia, me parece que es eso. ¿Pero qué es? ¿Pero qué es el movimiento? Mm, toser es una acción, pero no es movimiento exactamente. Eso, muy bien, perfecto, no lo podéis haber dicho mejor. El movimiento es el cambio de posición. Sí, sí, ve, ve, ve. ¿Ya? ¿Cómo estás? Ok. A ver, entonces estábamos en movimiento. El movimiento es el cambio de posición, ¿no? En un determinado, más nos faltó, en un determinado tiempo. O en un tiempo determinado, mejor en un tiempo determinado. Pero ahora tenemos otra pregunta. ¿Y qué rayos es la posición? Ok. Vamos a llamarlo de esta manera. Punto de ubicación respecto a un observador. Y ahora nos surge otra duda. ¿Qué rayos es un observador? No es alguien que lo esté viendo. Ok, sí, eso es alguien que lo esté viendo. Pero más que alguien que esté observando, el observador lo vamos a tomar como un punto de referencia. Ahorita te explico. A ver, vamos a poner un ejemplo. Un punto de referencia, por ejemplo, puede ser, vamos a poner un poste, ¿no? Ay, me quedó muy gordo mi poste. Un poste. Entonces, si yo veo que una pelota estaba aquí en el tiempo 1 y de pronto la pelota rueda y rueda y rueda y llega la pelota a este lugar en el tiempo 2, entonces yo con respecto del poste, porque como la pelota en el tiempo 1 se encontraba a la izquierda y ahora pasó al tiempo 2 y ahora se encuentra a la derecha, yo respecto a ese poste yo me puedo dar cuenta del movimiento, ¿sí?
Incluso si no tengo poste y yo te pregunto cuántos cuadritos se movió, por ejemplo, supongamos, ya borré el poste, y yo te pregunto cuántos cuadritos se movió, tú vas a comenzar a contar desde aquí. Un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos, así, etcétera, ¿no? Pero tú ya pusiste un punto de referencia, pusiste este cuadrito en el cual se encuentra la pelota como punto de referencia o como observador. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros hablamos de movimiento, es importante siempre fijar un observador, aunque nosotros lo hacemos de una manera ya muy... eh, aunque nosotros lo hacemos ya de manera muy arbitraria, muy a la y se va, es importante pensar, a ver, respecto a quién estoy observando el fenómeno. En física, observar el fenómeno es una cosa muy importante, es algo muy importante porque incluso dependiendo desde dónde se observe el fenómeno son los resultados que nos va a dar. Entonces, siempre hay que decir desde dónde lo estoy observando. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo. Por ejemplo, supongamos que vamos en un vagón del metro, ¿no? Digo, mi vagón del metro es así, cuadrado. Tú vas ahí, tú vas viajando hacia allá y yo estoy parado en la estación. Ahí estoy yo. Tú que vas dentro del metro, ¿qué estás viendo? ¿Y qué parece que estoy haciendo yo? Pues parece que me estoy moviendo, ¿no? Tú estás adentro y tú desde adentro ves hacia afuera y parece que yo soy el que se está moviendo. Pero yo afuera estoy viendo hacia adentro y yo veo que tú eres el que se está moviendo. Entonces, yo estoy observando yo estoy viendo, estoy poniendo como punto de referencia a la tierra o tal vez a la plataforma en la que estoy parado y respecto a donde yo estoy observando, estoy viendo tú cómo haces un cambio de posición, mientras que tú, que estás dentro del vagón, estás viendo cómo todo lo demás de afuera se mueve. Entonces, tú con tu posición o con tu punto de referencia dentro del vagón, ves cómo yo me muevo. Entonces, siempre es diferente. Siempre es diferente cómo observamos el movimiento y depende de dónde esté yo y dónde esté mi punto de referencia. ¿Me explico? A eso es a lo que Einstein, o bueno, era una de las cosas de las que Einstein este, se puso a pensar, se puso a reflexionar en las cosas, en la relatividad. Por eso ay, se me olvidó, tengo el micrófono ahí tirado, perdón. Por eso una de sus teorías más famosas es la teoría de la relatividad, porque la relatividad nos dice que las cosas son relativas, que no hay nada absoluto, o bueno, pocas cosas son absolutas, sino que hay cosas que llegan a ser relativas, o sea, depende de nosotros de con qué estemos comparando, de dónde estemos observando, de nuestro punto de referencia. Por ejemplo, vamos al siguiente pizarrón. Supongamos, vamos a poner Carlos, vamos a poner C de Carlos. Tú estás ahí, de rojo. Y yo me voy a poner de azul. Entonces, Arturo, como eres muy alto, ya casi somos de la misma altura, entonces pues nos dibujamos iguales, ¿no? Sí, es que cuando tengo un 80. ¿Cuánto? Ay, no, estás bien alto. Está- Todavía no, pero estás alto. Muy alto. Yo a tu edad, yo no medía eso. Y eso que me consideran alto, no, tú vas a estar muchísimo más alto. Tu papá es muy alto. ¿Mm? Es que los dos son muy altos, entonces
Y todos tenemos etapas de crecimiento. Bueno, yo ya no voy a crecer. Ya lo único que me queda es crecer del ancho. Pero ya de altura yo ya no crezco. Tú vas a seguir creciendo, pero el cuerpo crece a diferentes ritmos. Entonces tal vez ahorita Jorge creció muchísimo de pronto y se va a ir alentando su crecimiento poco a poco. Y tú vas a crecer como hasta los 20, como hasta los 21 años, 22 años vas a terminar de crecer, pero ya van a ser como los pocos milímetros que vas a alcanzar. No, ahorita su crecimiento, no, ahorita su crecimiento de Jorge es más rápido que el tuyo. Por eso parece que él va a ser más alto que tú. O por eso se ve muy alto. Pero no, realmente está bien. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Tú eres el de rojo. Yo soy el de azul. Tú esa... Ay, no te puse manita, me faltó una manita. Ahí está. ¿Y tú estás observando? Sí, te dije manco, perdón. Y tú estás parado aquí y yo estoy parado acá. Y por ejemplo, vemos que una pelota está aquí, o sea, en este punto, y vemos cómo vamos a ponerle este tiempo cero o tiempo inicial. Ya vamos a manejar estos conceptos. T0 es igual a tiempo inicial. O sea, todavía no comenzamos a contar. Vamos a delimitar desde dónde comienza el movimiento. Entonces yo voy a delimitar en el tiempo a ese punto. Aquí en este momento que voy a comenzar a contar se encontraba la pelota. Por eso es mi tiempo inicial. Y yo veo que, por ejemplo, se movió la pelota hasta acá. Por ejemplo, ese va a ser mi tiempo final. TF así. TF va a ser mi tiempo final. Ah, no, era así. O sea, cuando ya dejé de estudiar el movimiento. Y entonces tú que estás parado aquí, tú dices, ay, pues este es el 0, este es el 1, 2 y 3. Entonces, para mí, la posición inicial de la pelota es en 3. X0 es posición final. De hecho, con X vamos a llamarle a la posición. En este caso, no, posición inicial, perdóname, inicial. Muchos ponen X0 o XI. Es lo mismo, ¿sí? También lo llegan a poner XI por inicial, pero bueno, yo le puse 0 nada más pues porque sí, ¿no? Igual y otro día a mí se me ocurre ponerle XI y es lo mismo. Pero nosotros en general a la X en física se le llama posición. En general es posición. Y T, pues tú qué crees que sea. Pues el tiempo. Entonces en general la T le llamamos tiempo. T0, tiempo inicial. TF, tiempo final. X0 o XI, posición inicial. Y XF, pues tú qué crees que sea. Posición final. Entonces para ti la posición inicial va a ser en 3. Y tú ves que la pelota se movió. Entonces llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y tú ves cómo la pelota, perdón, se movió hasta la posición final en donde es igual a 9, ¿no? Eso desde donde tú lo ves. Pero si yo me pongo a observarlo desde donde estoy yo, para mí la posición final, por ejemplo, si para mí este es el 0, ay, ¿me oyes? Tenemos un poquito de retraso, pero bueno. Sí, te escucho, es que de pronto como que no, creí que se me había caído el internet, pero no. Entonces te decía, si yo desde donde estoy observando es el 0, voy a comenzar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Para mí la pelota en la posición inicial está en el menos 11. Se me olvidó el signo negativo, va con menos. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. Entonces para mí está en el menos 11. ¿Y la posición final cuál sería? En el menos 5, muy bien, gracias. Entonces, pues tú y yo estamos viendo el mismo fenómeno, ¿no? O sea, estamos viendo cómo se mueve una pelota. ¿Por qué tenemos diferentes medidas? ¿O por qué tenemos diferentes, sí, diferentes medidas? Exacto, por nuestro punto de referencia. ¿Por qué? Porque para mí, mi punto de referencia, o desde donde yo lo estoy viendo, es este. Y para ti, desde donde tú lo estás viendo, es este. Tenemos diferentes puntos de referencia. Por eso, tenemos diferentes cantidades. Pero, tenemos un nuevo concepto. Distancia. Que nos va a ayudar a... Nos va a ayudar a medir bueno, o sea, nos va a ayudar a ponernos de acuerdo, o sea, a ti y a mí, ¿sí? Para que no tengamos esos conflictos de que es que desde mi lado se ve, desde tu lado se ve, ¿sí? Entonces tenemos el concepto, un nuevo concepto que va a ser la distancia. ¿Qué es la distancia? Es el espacio, ajá, o este, a ver cómo lo ponemos. No, mejor vamos a ponerlo de esta manera. No, mejor longitud entre dos puntos. Ahí está, longitud entre dos puntos. Y vamos a tener nuestra primer fórmula. La distancia, o bueno, no, mejor le voy a poner D. Distancia es igual a posición final menos posición inicial. Ah, no, que lo voy a poner con ceros, ¿verdad? Así. Entonces tenemos nuestra primera fórmula. Entonces, a ver, si nosotros queremos calcular la distancia desde tu punto de vista, entonces sería 9 menos 3. ¿Y cuánto me da eso? 6. Ahora, si lo hago desde mi punto de vista, la distancia es final menos 5 menos 11. Esto es igual a menos 5 más 11. ¿Y esto cuánto es? Uh 6. ¿Qué pasó? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, no importa tú desde donde tú lo veas, no importa yo desde donde lo vea. La distancia que fue recorrida es la misma. ¿Sí? Ojo, la distancia siempre es mayor que cero. No existen las distancias negativas. Entonces, si en algún determinado momento te pasa que tienes una distancia negativa, pues hay algo que estás haciendo mal. Entonces, cuidado. ¿Ok?
Ahora, ya definimos la distancia, ya definimos cómo se mueven las cosas, pero nos faltan otras definiciones más. ¿Por qué? Porque un objeto puede cambiar lento su posición. Por ejemplo, supongamos, ve al siguiente pizarrón, por favor. Y podemos tener objetos que cambian mucho más rápido su posición. O sea, que en el mismo tiempo recorren una mayor distancia. Entonces necesitamos un nuevo concepto que se llama velocidad. La velocidad es el cambio de movimiento. No, a ver. No, el cambio de movimiento no me gusta. A ver, velocidad. A ver, déjame ver cómo lo dice la guía para estar acorde a lo que dice. Ay, no me gusta cómo lo pone la guía. Ya sé. Cambio de posición. No. A ver, espérame tantito. No me gusta. A ver, ¿cómo pusimos movimiento? Cambio de posición en un tiempo determinado. No, aquí es un cambio de posición y ya. Sin el tiempo. Sí, lo podemos decir como qué tan rápido cambia de lugar. Tienes razón. Mejor, gracias por la ayuda. Mejor vamos a ponerlo como tú lo dices, la velocidad. Digo, porque en la guía hay una definición, pero nos mete con números escalares y con números vectoriales. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Pero ahorita. Entonces, la velocidad es, ¿cómo dijiste? ¿Qué tan rápido cambia de posición? No, todavía no, porque tenemos que meter qué son las cantidades vectoriales y cuáles son las escalares. Entonces, ahorita voy para allá. ¿Qué tan rápido cambia de posición? Pero antes de ver eso de qué es rapidez y qué es velocidad, como cantidades escalares y vectoriales, todavía no lo vamos a ver. Antes quisiera saber, o bueno, quisiera ver qué es la velocidad. Ya que tenemos la idea de qué tan rápido cambia de posición un objeto, primero tengo que ver qué es la velocidad. Entonces tenemos una nueva formulita. La velocidad es igual a la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad es qué tan rápido cambia de posición. Entonces necesitamos la posición. Ah, muy bien. Exactamente, muy bien. También lo podemos ver. Bueno, pero es lo mismo. Si el problema te dice la posición inicial de una partícula es tal y la posición final de la partícula es tal, puedes hacer esto. Si nada más te dice la partícula se movió una distancia tal a un tiempo tal, pues pones la distancia, o sea, no importa, es lo mismo. ¿Sí? Y ya está, tenemos nuestra segunda formulita. Vamos a poner un ejemplo rápido. Una pelota recorre 35 metros en 5 segundos. ¿Cuál es su velocidad?
Pues así de fácil, ¿no? Tenemos que la distancia, tenemos que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. En este caso la velocidad es igual a la distancia, que es de 35 metros sobre 5 segundos. Y nos queda 35 entre 5, nos queda 7 metros sobre segundo. Aquí quiero que observes algo. Las unidades de la velocidad nos quedaron en metros sobre segundo. O sea, tenemos una longitud sobre un tiempo. Eso significa que por cada segundo la pelota se va a mover 7 metros. Pasa un segundo y son 7 metros. Pasa otro segundo y son 7 metros. Y así. ¿Sí? En el sistema internacional de unidades será en metros sobre segundo. Si yo te doy un problema y no está en metros y no está en segundos, tú debes pasarlo al sistema internacional de unidades y ya depende de ti. Si tú quieres pasar primero cada dato al sistema internacional de unidades, lo puedes hacer. Si tú primero prefieres hacer el problema y al final el resultado pasarlo a las unidades internacionales, también se puede hacer. Es lo mismo. ¿Vale? Ahora, tal vez ya me salió un poquito de contexto, pero vamos a regresarnos un poquito al movimiento. Yo te dije que las distancias eran positivas, pero imagínate que tú estás ahí parado y ves una pelota y ves que, por ejemplo, tú aquí estás en cero y ves que la pelota estaba aquí en una posición, ay, qué fea X. Estaba la pelota en una posición inicial y cambió hasta acá, a una posición aquí final. La distancia pues será la misma exactamente, ¿no? Será que se movió esta distancia. Pero si yo pregunto qué tan rápido se movió, yo pregunto su velocidad, vamos a obtener una velocidad así positiva. Pero si yo te pongo al revés, que la pelota en un principio haya estado aquí y se movió para acá, o sea, se movió al revés, vamos a obtener una velocidad negativa, ¿sí? Otra vez, todo depende de mi punto de referencia. Entonces aquí surge una cosa que en física y en matemáticas es muy importante. Cantidades escalares y cantidades vectoriales. A ver, para empezar tenemos más o menos que preguntarnos qué rayos es un vector. ¿Has oído la palabra vector? ¿Y qué es? A ver, ya te estabas preparando para este momento. No me vayas a poner a vector de los Minions. Ah, qué chistosito. ¿No lo has puesto? ¿Y dónde está? Pues ponlo. Ay, es que no lo veo dónde quedó. A ver. ¿En qué pizarrón lo pusiste? Ah, ya lo vi. Ah, ya. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ese es vector. ¿Para hacer esto de qué? Sí, también lo puedes hacer, pero
como te digo. Ajá. Te recomiendo que eso lo utilices nada más como para verificar. Pero realmente primero inténtalo y después ya verificas. Bueno. Pues no, eso, o sea, sí es vector, pero no, un vector. Un vector en sí es una flecha. Bueno, pero derechita, ¿no? A ver, déjame lo intento. Ahí está. Un vector, una definición sencilla es una flecha. Una flecha con una distancia, no, distancia no se llama distancia, se llama magnitud. No, una magnitud, ¿por qué? Porque la flecha puede ser así o puede ser más chiquita. Eso significa que la flecha va a tener, que una flecha más chiquita va a tener menor magnitud. ¿Ok? Tenemos un punto de aplicación. Y tenemos una dirección o sentido. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante de rescatar cantidad vectorial es que va a tener un sentido, va a tener una dirección. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo moverte 3 pasos a la derecha que moverte 3 pasos a la izquierda. Nosotros cuando tenemos una recta numérica identificamos a que lo que se encuentra del lado derecho del 0 es positivo y lo que se encuentra del lado izquierdo es negativo. Entonces, si yo me muevo hacia allá, digo que me voy hacia lo negativo y si me muevo hacia allá, digo que me voy hacia lo positivo. Entonces, las cantidades vectoriales son magnitudes que tienen una dirección. La velocidad, sí, te escucho. ¿Tú a mí me escuchas? No, nada más estoy pensando. Entonces, las cantidades vectoriales son cantidades que van a tener una dirección. Por ejemplo, la velocidad es una magnitud, la velocidad es una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque imagínate que tú te subes a un carro y que en lugar de pisarle el acelerador, le pisas ¿cómo se llama? Le pisas la reversa. Pues te vas a ir para atrás, ¿no? Bueno, no, el freno te va a detener, pero si tú le pisas la reversa, o bueno, te vas hacia la reversa, te vas a ir hacia atrás. Entonces hay una dirección en la velocidad. No es lo mismo ir a 2 metros sobre segundo que ir a menos 2 metros sobre segundo. Menos 2 metros sobre segundo es la dirección contraria de 2 metros sobre segundo. ¿Me explico? Ahorita ponemos otro ejemplo más. Las cantidades escalares, o bueno, para compararlo, no tienen dirección. Magnitud sin dirección. En el pizarrón 5. No, no, en el pizarrón 5 ahí nos quedamos. ¿Ya estás conmigo? Entonces, una magnitud que no tiene dirección, por ejemplo, la distancia no tiene dirección. ¿Por qué? Porque la distancia nada más es la longitud, es la separación que hay entre un punto y otro punto, o entre mi posición final y mi posición inicial, y siempre va a ser positiva. Entonces, ya cuando le quito el carácter negativo, ya cuando quito ese signo, ya no hay otra dirección.
Por ejemplo, ¿el tiempo es vectorial o escalar? ¿El tiempo es escalar o vectorial? ¿Te puedes ir para atrás en el tiempo? Yo no puedo. No, me dijiste vectorial. Ajá. A ver, otra vez, ¿cómo? Pues por eso, porque el tiempo no tiene dirección. ¿Tú te puedes ir hacia atrás en el tiempo? No. El tiempo nada más avanza hacia un lado y es hacia, pues ahora sí que hacia adelante. Lo que nosotros percibimos como hacia adelante. Pero yo no me puedo ir para atrás. Incluso en muchos de los problemas de física, el tiempo negativo no existe porque no te puedes ir hacia atrás en el tiempo. El tiempo siempre va a ser positivo. ¿Sí? Yo no conozco hasta ahorita ninguna rama que en física, digo, tampoco es como que sepa mucho de física, ¿no? O sea, sé lo básico en cuanto a mecánica, pero yo no sé de alguna rama que mida el tiempo negativamente o que trate de medir el tiempo hacia atrás. Igual sí existe, nada más que no me he enterado. Pero ahorita el tiempo es escalar. ¿Por qué? Porque nada más tiene una sola dirección. No te puedes ir hacia atrás. Mientras que, por ejemplo, un movimiento o la velocidad del movimiento sí puede ir hacia atrás. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Vamos al siguiente pizarrón, al de pizarrón 6. Si tú lanzas una pelota hacia arriba, y después, esto lo vamos a estudiar más adelante. Si tú lanzas una pelota hacia arriba, aquí va a llevar una velocidad mayor que cero o positiva. ¿Me explico? La velocidad en este punto, ¿de cuánto será? Cuando llegó al punto máximo. Ajá. Ah, caray, ¿por qué? No, 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 no. La velocidad en el punto máximo de la pelota. Cuando tú lanzas una pelota hacia arriba, cuando llega a lo más alto, ¿de cuánto es su velocidad? No, a ver, pero ¿por qué me estás poniendo números? ¿De dónde sacaste esos números? No, 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 no. A ver, ve el esquema y ponme atención, porque por ahí oigo un teléfono y no sé si me estás poniendo atención. No, pues ahí estoy yo también. A ver, tú lanzas una pelota hacia arriba y cuando tú la lanzas hacia arriba, va poco a poco va a ir frenando, ¿no? Cuando llega a su punto máximo, ¿de cuánto va a ser la velocidad? Bueno, en el momento en el que estás en el punto máximo, por ejemplo, la pelota, cuando tú la tienes en la mano y le das el impulso, tiene su velocidad máxima, o sea, es una velocidad mayor que cero, se va hacia arriba, pero va a llegar un punto en el que se comenzará a caer. Antes de que comience a caer, llegará a la altura máxima, a la altura más alta que va a alcanzar en todo ese movimiento. ¿De cuánto será su velocidad en ese punto? No. ¿Qué tanto se va a mover en el momento en el que ya alcanzó su altura máxima, qué tanto se va a mover? De hecho, ya no se va a mover, va a llegar un momento en el que ya no se va a mover un instante, antes de caer y después de haber subido. Su punto máximo será cuando la velocidad sea cero.
¿Por qué? Porque va perdiendo, conforme va subiendo, va perdiendo velocidad, va perdiendo velocidad, va perdiendo velocidad, hasta que la va a perder toda y va a llegar a ser cero, ¿sí? Y cuando comience a caer su velocidad otra vez, va a comenzar a ser cada vez más grande, ¿sí? Entonces observa cómo aquí la velocidad está indicando una dirección. ¿Por qué? Porque primero va para arriba y después vuelve a bajar, comienza a caer. Entonces la velocidad tiene un sentido, tiene una dirección. No es lo mismo una velocidad positiva a una velocidad negativa. ¿Sí? A lo que quiero llegar es a que hay cantidades vectoriales y escalares. Una cantidad, por ejemplo, escalar es cuando yo mido la distancia para poner un mueble. No existen los menos 5 metros cuando yo mido. No existen los menos 3 metros. Entonces, la distancia, la longitud que yo mido es una cantidad escalar, no vectorial. ¿Me explico? Entonces, bueno, ¿tienes alguna duda? Bueno, por el momento aquí lo dejamos. Al rato subo ya todo el contenido, porque sí, ya tengo que subirlo, ya se me había pasado. Si no tienes dudas, terminamos por la clase de hoy, ¿vale? Por favor, te voy a encargar, a ver si ahora sí me haces caso, que para la siguiente clase leas la, el primer bloque de física. Nada más quiero que leas el primer bloque, porque vamos a hablar ya ya dimos ahorita unas cuantas fórmulas, pero el siguiente bloque pero ya comenzando el siguiente bloque bien, vamos a hablar de más fórmulas, vamos a hacer un resumen y ya nos vamos a meter a los problemas. Pero también es importante que manejes los conceptos. Entonces, por favor, pon atención. ¿Por qué? Porque cuando te pregunte, voy a preguntarte también de conceptos. ¿Sí? Te voy a preguntar. ¿Mande? Por favor. ¿Va? Bueno, pues un saludo a tu familia. Si no tienes más dudas, terminamos. Nos vemos.